Hola, soy el pastor Manuel Puerto de la Iglesia Bíblica El Molino. Estamos desarrollando temas que son de mucho impacto, bendición en la vida de todos los hijos de Dios. Sin embargo, puedo reconocer que también han traído bastante confusión a muchas personas en el pueblo de Dios. Uno de ellos es el bautismo del Espíritu Santo y el otro tema que hoy iniciamos es la llenura del Espíritu Santo. Queremos recordar para hacer un parangón o una comparación entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son los ministerios fundamentales del Espíritu Santo en la vida de todos los hijos de Dios. Hoy quiero repasar un poquito y recordar algunos puntos elementales de lo que la palabra de Dios enseña sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y en primer lugar dijimos que hay un texto clave en la Biblia que nos habla sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese texto? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice este texto? Bueno, este texto es claro y nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo, repito, recalco, es el versículo clave para poder entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y como ustedes pueden ver en esta enseñanza de la palabra de Dios, dice el texto bíblico, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si ustedes observan detenidamente, el verbo fuimos es un verbo que está en tiempo pasado. Eso quiere decir entonces que cuando Pablo escribió esta carta, el bautismo del Espíritu Santo en su propia vida, porque el verbo está en primera persona del plural, ¿qué quiere decir? Que ya había ocurrido en la vida del apóstol Pablo, que el bautismo del Espíritu Santo ya era un evento que pertenecía al pasado en su vida personal. Pero no solamente eso, sino que cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque esta carta va dirigida a esta iglesia, dice, fuimos todos. No dice un pequeño grupo de cristianos, no dice una élite espiritual fue bautizada, no. No dice aquellos que han orado y han pedido el bautismo del Espíritu Santo, no dice eso el texto, dice literalmente, fuimos todos. Y aquí la palabra todos es inclusiva. Todos los cristianos, las personas que decidieron recibir a Cristo como su Salvador personal, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo es una palabra que, como ya la hemos explicado, no fue traducida al español, sino transliterada de las letras griegas a las letras castellanas. Pero la traducción de esta palabra es sumergidos. Por tanto, dice el texto bíblico que ya todos fuimos sumergidos, y esto quiere decir metidos, introducidos en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Por tanto, entonces, podemos recalcar 4 cosas básicas de lo que nos dice el texto bíblico. En primer lugar, el propósito del bautismo del Espíritu Santo es colocar al creyente, aquel que ha recibido a Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A través del bautismo del Espíritu Santo, venimos a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La otra cosa que este pasaje nos enseña es que esto ocurre cuando la persona le entrega su corazón a Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, Pablo dice, ya todos fuimos bautizados. Ya es un evento que ocurrió. Es un evento que no se repite. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no puede estar siendo bautizada con el Espíritu Santo. Y es
para todos los creyentes en Jesucristo. No es para un grupo particular espiritual, para una élite de la iglesia. Dice, ya todos fuimos bautizados. Y como podemos ver entonces, el propósito es hacernos parte de la iglesia. De hecho, en el libro de Romanos, la palabra de Dios dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Yo no puedo recibir a Cristo como Salvador hoy y meses después el bautismo del Espíritu Santo. Eso es incongruente con la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es incongruente con lo que es la salvación del ser humano, porque es a través del bautismo del Espíritu Santo que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por tanto, recibir a Cristo es recibir el bautismo del Espíritu Santo, es la obra de la salvación que nos mete a formar parte de la iglesia. Visto esto entonces, la pregunta es, ¿qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? Ahora yo quiero que podamos nosotros estudiar otro de los ministerios del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu. Y queremos aclarar cuál es el significado de este concepto bíblico, la llenura del Espíritu Santo. Y así como hay un pasaje para hablar del bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, también hay un pasaje para hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pasaje? Efesios 5:18, donde dice literalmente la palabra de Dios. Leo la Biblia para ustedes. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí tenemos entonces el pasaje clave que nos habla de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y como yo dije hace un momento, tristemente hay mucho abuso, mucho invento en torno a estos dos temas que son claves e importantes en la vida de todo hijo de Dios. Ya aclaramos lo que es el bautismo del Espíritu Santo y ahora nosotros vamos a aclarar y a estudiar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje está enclavado en el corazón de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y este pasaje comienza hablando acerca del vino y sus efectos en la vida de aquella persona que lo ingiere, o lo que podemos nosotros llamar ahora el alcoholismo, o la borrachera, como usted le quiera llamar. ¿Cuál es el efecto de una persona que ingiere una bebida alcohólica? Bueno, es la embriaguez, y aquí lo dice. Si ustedes miran la palabra de Dios, nos dice y comienza con una negación. Hay una prohibición para todos nosotros los hijos de Dios. Dios nos prohíbe la embriaguez o nos prohíbe la borrachera. La borrachera es un pecado delante de Dios. La borrachera no es un vicio. La borrachera no es una enfermedad. Es un pecado. Y dice el texto bíblico, no os embriaguéis con vino. Dios prohíbe rotundamente que sus hijos participen en las borracheras. Pero, ¿qué dice de la borrachera? Mire cómo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir libertinaje. La palabra disolución quiere decir que una persona, al estar ingerida de alcohol, cuando el alcohol entra en la sangre a través del torrente sanguíneo y va dispersándose y llenando toda la sangre, eso llega al cerebro y en el cerebro el alcohol toma control de las actividades
de los pensamientos, de las áreas motoras del ser humano. Y cuando el alcohol toma control del cerebro, por tanto la persona tiene un comportamiento completamente diferente. El alcohólico, cuando usted mira a una persona ingerida de alcohol, no tiene que llegar a él a decirle: yo quiero saber si tú estás ingerido de alcohol, dame tu aliento. Con solo que usted lo mire caminar, lo escuche hablar, usted dice: esta persona está ebria, esta persona está borracha. ¿Por qué? Porque la persona ingerida de alcohol tiene una forma particular de comportarse, de caminar y de hablar. Porque el alcohol está ejerciendo control en su vida. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Nos dice: no dejen que el alcohol controle sus vidas. En vez de eso, sean llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Tengan el control del Espíritu Santo en sus vidas personales. Entonces, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? Bueno, es sencillo. Es permitir que el Espíritu Santo que vive en nosotros los creyentes, que somos templo del Espíritu Santo, tome el control de nuestra vida, que Él controle nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, que Él controle nuestra conducta, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, de tal forma que nosotros podamos tener una vida completamente diferente a la vida que teníamos antes. La llenura del Espíritu Santo entonces tiene que ver, mi amigo, con ese control que el Espíritu debe ejercer en nosotros, para que pueda verse en nosotros un testimonio completamente diferente a lo que éramos antes, y de esa forma agradamos a Dios e impactamos al mundo. Mis pensamientos tienen que estar llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser llenos del conocimiento de la Biblia. La palabra de Dios entonces nos enseña cuál es o en qué consiste la llenura del Espíritu Santo. Consiste en que el Espíritu Santo toma control de nosotros de una forma real, que tú permites al Espíritu Santo manejar tu vida completamente, de manera integral. De tal forma que cuando esto ocurre, por ejemplo, dice la Biblia: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto es fruto del control que el Espíritu Santo va a ejercer en mí. Cuando yo hablo, voy a hablar conforme a la palabra, voy a cantar. Luego, ¿qué dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Cuando yo hablo, voy a bendecir y a exaltar el nombre de Dios. Voy a darle gracias a Dios. Sé de muchas personas que cuando hablan siempre están maldiciendo, siempre están hablando negativo, pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que nosotros vamos a tener este fruto. Darle gracias a Dios constantemente. Luego, ¿qué dice? Verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a tener respeto por las autoridades que Dios ha puesto en la nación, en la ciudad, en la iglesia, pero también en el hogar. Y vamos a ver nosotros este fruto del Espíritu reflejado en una vida controlada por el Espíritu Santo. Te invito para que pongas en práctica este principio. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida, controle tu vida y que des fruto para testimonio de la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.